El libro salió en febrero, en realidad, ya en las librerías, y no había tenido oportunidad de presentarlo en Pergamino, así que ahora, gracias a Dios, que ya está el Fortín listo, podemos hacerlo ahí porque me parece que es el lugar indicado como para una novela de época de nuestro territorio en 1852 más o menos. Una novela que va aunando lo histórico con lo romántico, es casi épica esta novela. En realidad, la parte histórica sigue la línea de continuación de la primera. Ajá. Si bien siempre se pueden leer independientemente porque esa es una de las condiciones que te pone la editorial. Pero tiene una historia en sí misma. Esta se desarrolla en San Nicolás y en Pergamino, en el año 1846 aproximadamente, y termina con la batalla de Caseros, o sea, con la declinación del gobierno de Rosas, cuando sí. Rosas escapa. Y bueno, los acontecimientos que yo utilizo en esta zona son todos verídicos, sacados de los libros de Jiménez Colodrero, Olivera Gil, y la parte de ficción es, bueno, la parte que yo invento, por así decir, las claro. familias. Usé muchos nombres de apellidos que ya están no se encuentran más en la zona, pero en la editorial me hicieron tallar como 80 más o menos, porque yo había puesto estaba muy entusiasmada con la gente conocida, pero no, me bajaron directamente. Sí, era demasiado, me dijeron. ¿Había nombres conocidos? Sí. Y otros que no se escuchan más. Entonces a mí me gustaba por algún pariente, digo, siempre como en la primera les gustó encontrarse la gente, pero en esta la editora, una de las condiciones fue que sacara tanta cantidad de apellidos porque confundían al lector y en realidad tenía razón. O sea que vos que de esta manera pretendías seguir con la saga de lo anterior. Es una continuación. Es una continuación con la parte histórica. Es otra historia, porque en la primera eran luchas entre unitarios y federales. Sí. En esta no, son dentro de los propios federales, tenés los rosistas y los urquicistas. Entonces justamente por eso, que es una de las partes de la novela, el amor de una protagonista es en realidad Piedad Iriarte, que es de San Nicolás, y Ernesto Salvadores, que era un amigo del anterior, de Facundo Godoy, de la primera novela. O sea, la historia de amor es entre ellos dos. Y todo lo que les pasa a ellos a nivel familiar, que es muy fuerte. Y acá también juego con el elemento mágico, o no sé, por ejemplo, que es un don que tiene ella, que lo utilizo en toda la novela, que lo hace algo distinto a las novelas convencionales. Y después, hay una madre terrible que hace uso y abuso de su poder, y todo eso implica en Piedad, en la protagonista, y por supuesto en la relación que ella tiene con el que eligió para su vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó gestar esta novela? Esta novela más o menos me tardé 2 años. 2 años. 2 años, sí. Porque tiene mucha investigación histórica de fondo. Sí. Tiene a todo eso hay que sumarle lo que es la historia propiamente dicha, la historia interna, la historia chica. Sí, la historia chica es lo personal, digamos. Exacto, está llena de conflictos, o sea, no decae, siempre. O sea, tiene que estar el hilo de la trama, pero además tenía que ir de la mano con la investigación histórica que hacías. Y lo que hay que hacer para que sea ameno, porque a mí un libro de historia, si vos querés leer un libro de historia, puramente te vas a Jiménez Colodrero y claro, ahí sabes. Lógicamente. Pero si vos querés aprender cosas que pasaron acá, y de otra forma más sutil, que están hilvanadas en las páginas, entonces lees una novela de este tipo, o sea, de cualquier historia. Sí, resulta muy interesante, es algo parecido a lo que ocurre con las novelas de Ken Follett, que uno puede enterarse de algunas cosas que ocurren o que ocurrieron a nivel histórico a través de la historia personal de algún personaje ficticio. Sí, todo eso que vos ponés a lo mejor en 3 renglones y tuviste que leer a lo mejor 5 libros. Yo leo mucho de la época contemporánea, de aquella época, de autores de aquella época, para tener más datos fidedignos. Por ejemplo, un dato que me encantó, que nunca lo había escuchado, era que en esta zona, porque acá en esta zona, Pergamino fue una zona de conflictos netamente, o sea, no solamente de malones, sino de la parte, venían los ejércitos, había soldados que, como abandonaban las tropas, desertaban. Entonces, ¿qué pasó? Rosas, ¿qué mandó a hacer? La población de Pergamino en su mayoría era rosista. No se sabe si era por miedo o por elección, pero eran la mayoría rosistas. Entonces Rosas, cuando empiezan los soldados a desertar, ¿qué hace? Quema todos los campos, todo quema. Cuando llega el ejército grande, a esta zona, que es lo que yo voy a contar en esta novela,
se va a encontrar que no había literalmente, los animales no tenían que comer, y todas las aguas para tomar eran aguas con barro, lodosas. O sea que la pasaron mal, pasaron hambre en todo este lugar. Bueno, es algo que hacían los ucranianos cuando llegaban las tropas nazis también, ¿no? Dejaban tierra arrasada y eso justamente debilitaba a las tropas enemigas. Así que esto también, bueno, acá lo hicieron. Había sido mucho antes, lo habían puesto en práctica acá. Acá lo hicieron y yo, por ejemplo, lo desconocía. No sabía que habían hecho esto en esta zona. Bueno, seguramente con muchas expectativas, ya en este periodo que lleva el libro, ¿ya has podido recoger algún testimonio, algún comentario? No, sí, me ha ido pero muy bien. Muy bien. Porque ya también lo presenté en Mar del Plata, en Córdoba, también en Buenos Aires. La verdad que bien, o sea, la gente que me va a leer a mí sabe que se va a encontrar con un tipo de novela que no es la novela rosa, por supuesto. Lógico. ¿No? Sí. Son novelas fuertes, en esta hay amores enfermizos, hay partes, la verdad que oscuras, por así decirlo. Bueno, te tiene que gustar. Si estás deprimido, mejor no la leas, digo yo siempre, ¿no? Porque tiene su condimento fuerte. ¿Cómo ves la realidad para la novela de ficción hoy en día? ¿Tiene un buen momento? Uno a veces se encuentra con que las investigaciones periodísticas, cierto tipo de libros, tienen más salida que algunas ficciones. ¿Vos lo ves igual? ¿Lo has percibido? Yo creo que me baso en las redes sociales, por ejemplo. Es terrible la cantidad de gente que te sigue y hay grupos de lectura que no te lo imaginas nunca. Ajá. Eso. Hay un mundo de gente que está atrás. Es más callado el lector y no lo anda pregonando, entonces por ahí no se ve, pero uno va a una librería moderna y encuentra mucho de eso, investigaciones periodísticas, novelas, libros de no ficción antes que novelas. Sí. Ahora, pero tienen mucha salida. Hay un público, por ejemplo, en la Argentina hay un público fiel, pero totalmente. Y con ebook hay gente del extranjero que también te lee mucho. Te iba a preguntar eso, ¿cómo te llevas con el libro electrónico tan en boga? Mira, yo no leo en electrónico hasta ahora. Ya es una deuda que tengo conmigo misma, pero sí me escribe gente de otros lugares que la ha leído, obviamente en el habla española, ¿no? Ahora, yo creo que en sí se ha perdido el hábito de la lectura, porque yo digo que es en todas las casas es el libro versus Netflix, ¿cierto? Porque si uno mismo le pasa, te imaginas que si yo soy escritora y por ahí metiendo con las series y no leo, entonces estamos en el horno, como digo. Por eso lo mejor es, me veo un capítulo a la noche de la serie y después leo, porque también perder el hábito de la lectura es feo.